Mi nombre es Leandro Salazar. Hasta hace poco, yo era simplemente otro hombre rico que intentaba comprar una cura que el dinero no podía comprar. Vivíamos en una enorme mansión, llena de habitaciones vacías y pasillos silenciosos, donde cada objeto parecía gritar mi impotencia. Mi mundo giraba en torno a negocios, reuniones y números perfectos, pero nada de eso importaba cuando miraba a mi hija, Isabela, Isa, como la llamaba. En ese momento tenía 9 años y desde el accidente estaba confinada a una silla de ruedas. Médicos de renombre, clínicas especializadas, tratamientos caros, todo era inútil. El diagnóstico siempre era el mismo. Nunca volvería a caminar. Y yo, con todas mis fuerzas, no pude cambiar eso. Fue un día cualquiera, en una tarde sin grandes expectativas, que todo empezó a cambiar. Estábamos en la plaza central de la ciudad, un lugar lleno de vida, niños corriendo, perros ladrando, el dulce olor a algodón de azúcar en el aire. Isa estaba sentada en la silla, tranquila, mirando a la gente con esa mirada perdida y vacía, como si ya hubiera renunciado incluso a soñar. Tenía en la mano mi teléfono móvil, pero ni siquiera recordaba qué mensaje había leído por última vez. Estaba cansado, frustrado, solo quería irme. Fue entonces cuando apareció. Un niño descalzo, sucio, con la ropa remendada y unos ojos que parecían ver mucho más de lo que alguien de esa edad debería. Él vino directo hacia nosotros, sin miedo, sin dudarlo, y dijo algo que hizo que el mundo se detuviera. «Señor, puedo hacer que tu hija vuelva a caminar». Esa noche, después de la revelación de Isa, el primer paso real, aunque breve, toda la casa pareció respirar de otra manera. Fue como si hasta las paredes hubieran dejado escapar un suspiro colectivo, cansadas de tanto sufrimiento acumulado. Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. Hacía años que no hablaba con esa foto, pero esa mañana murmuró, algo suavemente, casi una promesa. Ella volverá. Al otro lado de la casa, Isa dormía abrazada a aquella piedra negra que Tomás le había regalado al principio. Parecía imposible, pero lo apretó con fuerza, como si supiera que el objeto era más que un amuleto. Era parte de él, un recordatorio viviente de todo lo que habían enfrentado juntos. En el pequeño cuarto de servicio, Tomás también estaba despierto. Sentado en el suelo, giraba entre sus dedos una hoja rota de cuaderno, donde accidentalmente había dibujado una figura humana con los brazos abiertos. Había sido un día largo, lleno de tensión y emoción, pero ahora, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión, sentía algo que no esperaba sentir allí: pertenencia. Al día siguiente, la atmósfera dentro de la casa aún conservaba algo de la intensidad de la noche anterior. El doctor Beltrán llegó antes de lo habitual, trayendo consigo un nuevo conjunto de ejercicios y algunos equipos que anteriormente había considerado innecesarios. La presencia de Tomás todavía le molestaba, pero no podía negar los resultados. Cada movimiento de Isa, cada contracción involuntaria de sus músculos, cada intento fallido de equilibrio fue registrado con atención médica y, tal vez, un toque de respeto. Leandro observaba desde lejos, sin interferir. Había dejado en claro que confiaba en ambos hombres, uno con un título universitario y el otro con su intuición, y que, por ahora, ambos tenían un lugar en esta batalla. Mientras tanto, Ana, la poseedora de las llaves, caminaba en silencio por los pasillos, evitando el contacto visual con todos. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían perdidos, como si ella misma empezase a dudar de sus propias convicciones. Pero no era solo ella. Incluso los empleados mayores, que antes miraban a Tomás con sospecha, ahora susurraban entre ellos, preguntándose si, después de todo, este chico realmente tenía poderes o solo algo más raro, una fe inquebrantable. Y
Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés. El primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza, disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. Aquella noche, tras el primer paso real de Isa, aunque breve, aunque tembloroso, toda la casa pareció respirar de otra manera. Fue como si incluso las paredes hubieran dejado escapar un suspiro colectivo, aliviadas de tanto sufrimiento acumulado. Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. Hacía años que no hablaba con esa foto, pero esa mañana murmuró algo suavemente, casi una promesa. Ella volverá. Al otro lado de la casa, Isa dormía abrazada a aquella piedra negra que Tomás le había regalado al principio. Parecía imposible, pero lo apretó con fuerza, como si supiera que el objeto era más que un amuleto. Era parte de él, un recordatorio viviente de todo lo que habían enfrentado juntos. En el pequeño cuarto de servicio, Tomás también estaba despierto. Sentado en el suelo, giraba entre sus dedos una hoja rota de cuaderno, donde accidentalmente había dibujado una figura humana con los brazos abiertos. Había sido un día largo, lleno de tensión y emoción, pero ahora, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión,
Sentía algo que no esperaba sentir allí: pertenencia. Al día siguiente, la atmósfera dentro de la casa aún conservaba algo de la intensidad de la noche anterior. El doctor Beltrán llegó antes de lo habitual, trayendo consigo un nuevo conjunto de ejercicios y algunos equipos que anteriormente había considerado innecesarios. La presencia de Tomás todavía le molestaba, pero no podía negar los resultados. Cada movimiento de Isa, cada contracción involuntaria de sus músculos, cada intento fallido de equilibrio fue registrado con atención médica y tal vez un toque de respeto. Leandro observaba desde lejos, sin interferir. Había dejado en claro que confiaba en ambos hombres, uno con un título universitario y el otro con su intuición, y que por ahora ambos tenían un lugar en esta batalla. Mientras tanto, Ana, la poseedora de las llaves, caminaba en silencio por los pasillos, evitando el contacto visual con todos. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían perdidos, como si ella misma empezase a dudar de sus propias convicciones. Pero no era solo ella. Incluso los empleados mayores, que antes miraban a Tomás con sospecha, ahora susurraban entre ellos, preguntándose si, después de todo, este chico realmente tenía poderes o solo algo más raro. Una fe inquebrantable, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos, los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad, un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas.
Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes, solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La atmósfera dentro de la casa había cambiado. No era algo notable a primera vista, pero estaba allí, en la forma en que los empleados se movían con más cautela, en la forma en que Ana, la poseedora de las llaves, evitaba hacer contacto visual con Leandro, o incluso en la forma en que Isa parecía irradiar una energía diferente, casi palpable. Ella aún no caminaba, pero el simple hecho de haber permanecido de pie durante 3 segundos sin ayuda fue suficiente para que todos sintieran que algo empezaba a moverse dentro de ella, algo más grande que los músculos o los huesos. Fue fe, y eso fue tan aterrador como emocionante. Esa noche, durante la cena silenciosa, nadie habló mucho. Cada persona parecía digerirlo a su manera. Leandro apenas tocó su comida. Estaba perdido en sus pensamientos,
dividido entre la inmensa alegría de ver a su hija resucitar y la vieja culpa que nunca había desaparecido. Tomás comía lentamente, como si intentara comprender su lugar en aquella mesa, en aquella casa, en aquella nueva vida que parecía surgir de la nada. Y Isa sonrió. Una pequeña sonrisa discreta pero sincera. Era el tipo de sonrisa que no necesitaba palabras. Él lo dijo todo él solo. Esa misma noche, después de que Isa se fuera a dormir, Leandro llamó a Tomás para hablar en la oficina. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de libros viejos. Leandro cerró la puerta con cuidado y se volvió hacia el muchacho, que permanecía de pie en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. «Siéntate», dijo, con voz tranquila pero firme. Tomás obedeció, sentándose en el borde de la silla, como si estuviera dispuesto a levantarse en cualquier momento. Leandro se acercó al escritorio y cogió un sobre marrón. Lo colocó sobre la mesa frente al niño. «Es una sorpresa», dijo antes de continuar. «No es dinero». Tomás miró el sobre, luego a Leandro, confundido. «¿Qué es?». El hombre respiró profundamente, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. «Es un documento legal, una promesa formal, que te cuidaré, que te protegeré, que haré todo lo posible e incluso lo imposible para asegurarme de que tengas una familia». Hizo una pausa. «Serás adoptado oficialmente». Hubo un largo silencio. Tomás parpadeó varias veces, como tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Él simplemente tartamudeó, con la voz quebrada. «¿Por qué?». Leandro sonrió levemente. «Porque salvaste a mi hija, y sin querer, me salvaste a mí también». La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse.
Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad, un paso, dos, tres, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó, fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo, solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La casa parecía diferente esa mañana. Había una energía nueva, casi palpable, como si incluso las paredes fueran más ligeras y respiraran aliviadas. Leandro se despertó temprano, antes de que sonara el despertador, y durante unos segundos se quedó mirando el techo, tratando de comprender qué había cambiado. No fue solo Isa, aunque ella era la mayor prueba de ello, fue todo. La forma en que los sirvientes hablaban en voz baja y sin desaprobación, como Ana, la poseedora de las llaves, que ya no dirigía esas miradas críticas, como si todos hubieran aceptado algo en silencio. Tomás ahora era parte de todo, no como un empleado, ni como un huésped de paso, sino como alguien esencial. Y esto afectó a Leandro de una manera que no podía explicar. En invierno, cuando todo parecía haber comenzado realmente, Tomás ya estaba despierto y organizando los nuevos ejercicios. Había dibujado un camino de cintas de colores en el suelo, cada una de las cuales representaba un paso simbólico hacia el movimiento completo. Creía que el cuerpo necesitaba imaginación tanto como fuerza. Mientras tanto, Isa dormía en la silla de ruedas, con la piedra negra todavía agarrada en su mano. Su rostro estaba tranquilo, sin esa tensión constante que había visto tantas veces en los primeros días. Leandro observaba todo en silencio, sin querer interrumpir. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de cómo aquel chico había transformado no solo a su hija, sino toda la dinámica de aquella casa fría y rígida. Durante años creyó que el control era igual a seguridad. Ahora vi que a veces la única manera de proteger a alguien era dejar que alguien más lo cuidara también. Y por primera vez en mucho tiempo, Leandro sintió gratitud sin sentirse débil. Fue extraño, pero reconfortante. Fue como si de alguna manera el universo le hubiera devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido. Aquella mañana, el sol entraba por las altas ventanas de la casa de invierno, como si también quisiera formar parte de ella. La luz dorada bailaba sobre las plantas, las macetas y los utensilios improvisados que Tomás había reunido con tanto cuidado. Isa estaba sentada en el borde del colchón, con las piernas colgando y los pies raspando ligeramente el suelo. Sus ojos brillaron una vez más, pero no fue solo por la luz. Fue porque ella sabía, sentía que algo era diferente. Leandro observaba todo en silencio, con los brazos cruzados, la expresión dura, pero el corazón acelerado. Todavía tenía miedo, por supuesto, miedo a perder lo conseguido, miedo a ver caer de nuevo a su hija, pero por primera vez en mucho tiempo vio algo en ella que parecía más fuerte que cualquier diagnóstico: determinación. Tomás se agachó frente a ella, como siempre hacía antes de comenzar los ejercicios. Había aprendido que la postura importaba tanto como las palabras. «Hoy será diferente», dijo suavemente sonriendo. «¿Por qué?», Isa preguntó curiosa. «Porque ya conoces el camino. Solo necesitas recordar cómo recorrerlo». Ella le devolvió la sonrisa, no del todo comprensiva, pero confiada. Leandro frunció el ceño, intentando descifrar lo que quería decir el chico. Desde que Tomás empezó a trabajar con Isa, se dio cuenta de que no todo era explicable. Había una conexión entre ellos, algo que iba más allá de la terapia o la técnica. Era casi como si Tomás pudiera hablar directamente a su cuerpo, al recuerdo de movimientos que Isa creía haber perdido para siempre. Ese día,
Tomás había traído algo nuevo, un gran espejo, apoyado en una de las paredes de cristal. ¿Para qué?, preguntó Leandro. «Para que ella pueda ver lo que yo ya puedo ver», respondió el niño, simplemente así. Isa fue ayudada a ponerse de pie, sostenida por las manos de Tomás y la barra lateral. Temblaba, sudaba, pero mantenía la mirada fija en el reflejo que tenía delante. Y luego, por un breve, casi imperceptible momento, se puso de pie por sí sola. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que todos en la sala contuvieran la respiración. Porque aunque nadie dijera nada, todo el mundo lo sabía. Esto no era un simple ejercicio. Fue el primer paso real. En verdad, la tensión era casi tangible esa mañana. La casa parecía más tranquila, como si todos los residentes estuvieran conteniendo la respiración, esperando algo que no sabían que iba a suceder. Leandro había estado en la oficina desde el amanecer, revisando papeles, revisando viejos informes médicos, buscando respuestas en lugares donde había buscado antes. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isa caer de ese pequeño escalón. O peor aún, volver a la silla de ruedas para siempre. Tomás, por su parte, ya llevaba horas despierto. En invierno, dibujaba nuevos planos con tiza en el suelo, marcando cada centímetro de su progreso. Estaba decidido, pero también estaba cansado, emocionalmente agotado. Sabía que esta sería una batalla diferente, no contra el cuerpo de Isa, sino contra el miedo de su padre. Cuando Isa finalmente llegó al cuartel de invierno, apoyada por la enfermera recién contratada, Leandro sintió una opresión en el pecho. Parecía frágil, a diferencia de la muchacha vivaz de los últimos días. El revés físico fue visible, pero el emocional fue aún más cruel. Ella intentó sonreír, pero sus ojos estaban diferentes, perdidos, como si hubieran olvidado el camino de regreso. Tomás acudió inmediatamente hacia ella, sin decir nada, solo ofreciéndole la mano. «Hoy se trata de recordar», dijo en voz baja. «No se trata de forzarlo. Simplemente vamos a encontrar nuestro camino de nuevo». Leandro observaba todo en silencio, con las manos entrelazadas tras la espalda, como si necesitara mantener el control físico para no perder el control emocional. El doctor Beltrán llegó unos minutos después, trayendo una gruesa carpeta con exámenes recientes. «Necesita un cuidado extremo», advirtió. «Si hay alguna molestia, paramos todo». Tomás asintió, tranquilo pero firme. «Lo entiendo, pero créeme, está lista». Y así, con el sol entrando a través de las vidrieras y los pájaros cantando afuera, comenzó la primera sesión post-regresión, una batalla silenciosa contra el miedo, contra el dolor, contra la duda, contra el tiempo mismo. La noche era pesada, como si el cielo contuviera la respiración junto con todos nosotros. Afuera el viento aullaba, golpeando contra las ventanas invernales con una fuerza casi premonitoria. No pude dormir. Seguí girando de un lado a otro. Mis pensamientos corrían más rápido de lo que podía seguirles el ritmo. Leandro caminó por el pasillo, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra, pero sabía que él tampoco podía descansar. En aquella casa grande y silenciosa, hasta las paredes parecían soportar el peso de lo que estaba por venir. Desde mi pequeño cuarto de servicio, miré al techo, tratando de comprender cómo mi vida había llegado a esto. Todo parecía tan lejano ahora. Las calles, el frío, el hambre, y aún así, ese viejo miedo insistía en visitarme en las horas más tranquilas de la mañana. A la mañana siguiente, Isa se despertó diferente. No puedo decir exactamente cómo, pero había algo en su mirada, una determinación que antes solo había visto en mí. Se sentó en la cama sin ayuda, moviendo los pies lentamente, probando cada músculo como si estuviera recordando cómo usar su cuerpo. Ana entró con el café, pero ni siquiera me habló. Simplemente dejó la bandeja sobre la mesa y se fue.
cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Yo ya sabía que ella no me aceptaba, pero ese día algo fue diferente. Había una tensión en el aire, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder. En invierno, todo estaba preparado. Las cintas de colores en el suelo, las virolas ajustadas, los espejos cuidadosamente posicionados. Leandro llegó temprano con ojeras y una expresión que mezclaba anticipación y miedo. «Hoy es el día», dije, «más para mí que para él». «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Porque ella está lista». Respiró profundamente, pero no respondió. Él simplemente observó cómo Isa entraba, empujada por la enfermera con los ojos brillantes y una pequeña sonrisa en los labios. Nadie dijo nada. Todos sabíamos que eso sería importante. Un nuevo comienzo. O tal vez el final de otra etapa. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado,
Cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. «Feten». Tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el 5.º día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. ¿Y Tomás? Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados, y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera,
Los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad, un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo, solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión era casi palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba a punto de cambiar, otra vez. Era el 10º día desde la regresión, e Isa había pasado los últimos 7 en reposo absoluto, con cintos, solo sesiones cortas supervisadas por Tomás y el doctor Beltrán. Los cuarteles de invierno ya no eran solo un espacio de terapia, se había convertido en una especie de santuario personal donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. Leandro estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba, miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro. Resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación.
y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión era casi palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba a punto de cambiar. Otra vez. Era el 10º día desde la regresión, e Isa había pasado los últimos 7 en reposo absoluto, con solo sesiones cortas supervisadas por Tomás y el doctor Beltrán. Los cuarteles de invierno ya no eran solo un espacio de terapia. Se había convertido en una especie de santuario personal donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. Leandro estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente, mirándola directamente a los ojos. «¿Estás listo?», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación, y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión era casi palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba a punto de cambiar. Otra vez. Era el 10º día desde la regresión, e Isa había pasado los últimos 7 en reposo absoluto, con solo sesiones cortas supervisadas por Tomás y el doctor Beltrán. Los cuarteles de invierno ya no eran solo un espacio de terapia. Se había convertido en una especie de santuario personal, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. Leandro estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente, mirándola directamente a los ojos. «¿Estás listo?», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió, sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba.
miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella, pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión era casi palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba a punto de cambiar otra vez. Era el 10º día desde la regresión e Isa había pasado los últimos 7 en reposo absoluto, con solo sesiones cortas supervisadas por Tomás y el doctor Beltrán. Los cuarteles de invierno ya no eran solo un espacio de terapia. Se había convertido en una especie de santuario personal, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. Leandro estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «¿Estás listo?», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió, sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban,
Su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, dos, tres, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, dos, tres, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo,
arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro. Resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más, oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro
Sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada. Durante mucho tiempo, solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. Esa noche, Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, con los dedos fuertemente entrelazados, como si intentara aferrarse a algo que ya no estaba allí. El control. La habitación estaba en silencio, pero la casa entera parecía vibrar con una energía extraña y tensa. Miró el retrato de su esposa en 1900, la mesita de noche, y por primera vez en años se sintió completamente perdido. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Le había dado a Tomás una oportunidad, luego otra, y ahora era parte de la familia, pero aún había sombras en su mente, dudas persistentes que no desaparecían. ¿Y si Anna tenía razón? ¿Y si todo fuese solo una ilusión pasajera? ¿Y si al final Isa sufrió más por esto? El viento aullaba afuera, golpeando contra las gruesas ventanas de la mansión, como si intentara advertir algo. Leandro se levantó lentamente, caminó hacia el escritorio y abrió un cajón. En el interior, cuidadosamente guardado, estaba el documento oficial de adopción. Sus ojos recorrieron las líneas escritas. El nombre Tomás Arrieta, seguido del suyo, fue real. Había firmado sin pensarlo 2 veces. Aquel muchacho, que una vez fue solo una cara sucia en las calles, ahora llevaba el mismo apellido que él. «¿Por qué hiciste eso?», se preguntó en voz baja. «Porque salvó a mi hija», respondió. «Mentalmente, porque él me salvó también». A pesar de ello, algo todavía le molestaba. Un sentimiento vago, difícil de definir. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O simplemente el peso de saber que, por mucho que quisiera proteger a Isa, nunca tendría el control absoluto sobre lo que le sucedería? Respiró profundamente, cerró el cajón y se dirigió a la ventana. Miró el jardín de invierno, donde todo comenzó. La tenue luz de la luna se filtraba a través de las vidrieras, reflejando formas danzantes en el suelo. Sabía que pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. Nada podría ser. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el 5.º día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso,
Quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro. Resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación, y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés, el primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado. Cada gesto era esperanza disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado, frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada, por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro. Resentimiento, tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas. Algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2,
3. Hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella, riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente. Nadie dijo nada durante mucho tiempo, solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. Esa noche, después del primer paso real de Isa, aunque breve, toda la casa pareció respirar de otra manera. Fue como si hasta las paredes hubieran dejado escapar un suspiro colectivo, cansadas de tanto sufrimiento acumulado. Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. Hacía años que no hablaba con esa foto, pero esa mañana murmuró algo suavemente, casi una promesa. Ella volverá. Al otro lado de la casa, Isa dormía abrazada a aquella piedra negra que Tomás le había regalado al principio. Parecía imposible, pero lo apretó con fuerza, como si supiera que el objeto era más que un amuleto. Era parte de él, un recordatorio viviente de todo lo que habían enfrentado juntos. En el pequeño cuarto de servicio, Tomás también estaba despierto. Sentado en el suelo, giraba entre sus dedos una hoja rota de cuaderno, donde accidentalmente había dibujado una figura humana con los brazos abiertos. Había sido un día largo, lleno de tensión y emoción, pero ahora, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión, sentía algo que no esperaba sentir allí: pertenencia. Al día siguiente, la atmósfera dentro de la casa aún conservaba algo de la intensidad de la noche anterior. El doctor Beltrán llegó antes de lo habitual, trayendo consigo un nuevo conjunto de ejercicios y algunos equipos que anteriormente había considerado innecesarios. La presencia de Tomás todavía le molestaba, pero no podía negar los resultados. Cada movimiento de Isa, cada contracción involuntaria de sus músculos, cada intento fallido de equilibrio fue registrado con atención médica y, tal vez, un toque de respeto. Leandro observaba desde lejos, sin interferir. Había dejado en claro que confiaba en ambos hombres, uno con un título universitario y el otro con su intuición, y que, por ahora, ambos tenían un lugar en esta batalla. Mientras tanto, Ana, la poseedora de las llaves, caminaba en silencio por los pasillos, evitando el contacto visual con todos. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían perdidos, como si ella misma empezase a dudar de sus propias convicciones. Pero no era solo ella. Incluso los empleados mayores, que antes miraban a Tomás con sospecha, ahora susurraban entre ellos, preguntándose si, después de todo, este chico realmente tenía poderes o solo algo más raro, una fe inquebrantable. Y, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Esa noche, después del primer paso real de Isa, aunque breve, toda la casa pareció respirar de otra manera. Fue como si incluso las paredes hubieran dejado escapar un suspiro colectivo, aliviadas de tanto sufrimiento acumulado. Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. Hacía años que no hablaba con esa foto, pero esa mañana murmuró algo suavemente, casi una promesa: ella volverá. Al otro lado de la casa, Isa dormía abrazada a aquella piedra negra que Tomás le había regalado al principio. Parecía imposible, pero lo apretó con fuerza, como si supiera que el objeto era más que un amuleto, era parte de él, un recordatorio viviente de todo lo que habían enfrentado juntos. En el pequeño cuarto de servicio, Tomás también estaba despierto. Sentado en el suelo, giraba entre sus dedos una hoja rota de cuaderno, en donde accidentalmente había dibujado una figura humana con los brazos abiertos. Había sido un día largo, lleno de tensión y emoción, pero ahora, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión,
sentía algo que no esperaba sentir allí: pertenencia. Al día siguiente, la atmósfera dentro de la casa aún conservaba algo de la intensidad de la noche anterior. El doctor Beltrán llegó antes de lo habitual, trayendo consigo un nuevo conjunto de ejercicios y algunos equipos que anteriormente había considerado innecesarios. La presencia de Tomás todavía le molestaba, pero no podía negar los resultados. Cada movimiento de Isa, cada contracción involuntaria de sus músculos, cada intento fallido de equilibrio fue registrado con atención médica y, tal vez, un toque de respeto. Leandro observaba desde lejos, sin interferir. Había dejado en claro que confiaba en ambos hombres, uno con un título universitario y el otro con su intuición, y que, por ahora, ambos tenían un lugar en esta batalla. Mientras tanto, Ana, la poseedora de las llaves, caminaba en silencio por los pasillos, evitando el contacto visual con todos. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían perdidos, como si ella misma empezase a dudar de sus propias convicciones. Pero no era solo ella. Incluso los empleados mayores, que antes miraban a Tomás con sospecha, ahora susurraban entre ellos, preguntándose si, después de todo, este chico realmente tenía poderes o solo algo más raro, una fe inquebrantable. Y, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. La tensión en el aire era palpable. La casa entera parecía contener la respiración, como si todos sintieran que algo estaba cambiando. Fue el quinto día desde el revés. El primero en el que Isa intentó levantarse con supervisión médica y el apoyo de Tomás. Los cuarteles de invierno se habían convertido en un santuario improvisado, donde cada movimiento era estudiado, cada gesto era esperanza, disfrazada de ejercicio. El doctor Beltrán estaba allí de pie, con los brazos cruzados, observando todo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Leandro estaba cerca, nervioso, pero tratando de no demostrarlo. Y Tomás estaba en el suelo, arrodillado frente a ella, sujetándole las manos firmemente y mirándola directamente a los ojos. «Ya estás listo», dijo en voz baja, pero con una convicción que hizo que incluso el médico levantara una ceja. «Solo tienes que recordar que ya has caminado antes. Solo tienes que creer». Isa asintió. Sus ojos brillaban y sus manos sudaban dentro de las de él. Ella estaba asustada. Por supuesto que lo estaba. Miedo a fracasar, a volver atrás, a decepcionar a todos los que creyeron en ella. Pero más que eso, quería demostrarse a sí misma que podía. El silencio era tan pesado que se podía oír el viento soplando contra el cristal del invernadero. Cada persona en esa habitación parecía estar contando una historia diferente dentro de sí misma, pero todas convergían en el mismo momento. Ana, la criada, estaba de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desaprobación y algo más oscuro, resentimiento tal vez. Afuera, los sirvientes curiosos miraban a través de las cortinas, algunos rezando en silencio, otros esperando algún resultado, solo para ver si el muchacho mendigo finalmente cometería un error. Leandro sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía si esto era real o simplemente otro golpe de suerte pasajero. Su cerebro le decía que parara, que protegiera a su hija, pero su corazón gritaba que lo dejara pasar. Tomás estrechó la mano de Isa una última vez. «Cuando quieras», susurró. Ella respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y luego comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban, su postura se tambaleaba, pero ella se movía, solo, por su propia voluntad. Un paso, 2, 3, hasta que tropezó. El grito colectivo fue ahogado por la sonrisa que apareció en su rostro, incluso mientras caía. «Caminé», dijo ella riendo entre lágrimas. Leandro corrió hacia ella, se arrodilló y la abrazó fuertemente.
Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Solo el sonido de la respiración agitada de Isa resonaba en la habitación y el suave clic del reloj en la pared, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. Esa noche, después del primer paso real de Isa, aunque breve, toda la casa pareció respirar de otra manera. Fue como si hasta las paredes hubieran dejado escapar un suspiro colectivo, cansadas de tanto sufrimiento acumulado. Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. Hacía años que no hablaba con esa foto, pero esa mañana murmuró algo suavemente, casi una promesa. Ella volverá. Al otro lado de la casa, Isa dormía abrazada a aquella piedra negra que Tomás le había regalado al principio. Parecía imposible, pero lo apretó con fuerza, como si supiera que el objeto era más que un amuleto. Era parte de él, un recordatorio viviente de todo lo que habían enfrentado juntos. En el pequeño cuarto de servicio, Tomás también estaba despierto. Sentado en el suelo, giraba entre sus dedos una hoja rota de cuaderno, donde accidentalmente había dibujado una figura humana con los brazos abiertos. Había sido un día largo, lleno de tensión y emoción, pero ahora, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión, sentía algo que no esperaba. Sentir allí pertenencia. Al día siguiente, la atmósfera dentro de la casa aún conservaba algo de la intensidad de la noche anterior. El doctor Beltrán llegó antes de lo habitual, trayendo consigo un nuevo conjunto de ejercicios y algunos equipos que anteriormente había considerado innecesarios. La presencia de Tomás todavía le molestaba, pero no podía negar los resultados. Cada movimiento de Isa, cada contracción involuntaria de sus músculos, cada intento fallido de equilibrio fue registrado con atención médica y, tal vez, un toque de respeto. Leandro observaba desde lejos, sin interferir. Había dejado en claro que confiaba en ambos hombres, uno con un título universitario y el otro con su intuición, y que por ahora ambos tenían un lugar en esta batalla. Mientras tanto, Ana, la poseedora de las llaves, caminaba en silencio por los pasillos, evitando el contacto visual con todos. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían perdidos, como si ella misma empezase a dudar de sus propias convicciones. Pero no era solo ella, incluso los empleados mayores, que antes miraban a Tomás con sospecha, ahora susurraban entre ellos, preguntándose si, después de todo, este chico realmente tenía poderes o solo algo más raro, una fe inquebrantable. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Esa noche, después del primer paso real de Isa, aunque breve, toda la casa pareció respirar de otra manera. Fue como si hasta las paredes hubieran dejado escapar un suspiro colectivo, cansadas de tanto sufrimiento acumulado. Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. Hacía años que no hablaba con esa foto, pero esa mañana murmuró algo suavemente, casi una promesa. Ella volverá. Al otro lado de la casa, Isa dormía abrazada a aquella piedra negra que Tomás le había regalado al principio. Parecía imposible, pero lo apretó con fuerza, como si supiera que el objeto era más que un amuleto. Era parte de él, un recordatorio viviente de todo lo que habían enfrentado juntos. En el pequeño cuarto de servicio, Tomás también estaba despierto. Sentado en el suelo, giraba entre sus dedos una hoja rota de cuaderno, donde accidentalmente había dibujado una figura humana con los brazos abiertos. Había sido un día largo, lleno de tensión y emoción, pero ahora, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión, sentía algo que no esperaba. Sentir allí pertenencia. Al día siguiente,
la atmósfera dentro de la casa aún conservaba algo de la intensidad de la noche anterior. El doctor Beltrán llegó antes de lo habitual, trayendo consigo un nuevo conjunto de ejercicios y algunos equipos que anteriormente había considerado innecesarios. La presencia de Tomás todavía le molestaba, pero no podía negar los resultados. Cada movimiento de Isa, cada contracción involuntaria de sus músculos, cada intento fallido de equilibrio fue registrado con atención médica y, tal vez, un toque de respeto. Leandro observaba desde lejos, sin interferir. Había dejado en claro que confiaba en ambos hombres, uno con un título universitario y el otro con su intuición, y que por ahora ambos tenían un lugar en esta batalla. Mientras tanto, Ana, la poseedora de las llaves, caminaba en silencio por los pasillos, evitando el contacto visual con todos. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían perdidos, como si ella misma empezase a dudar de sus propias convicciones. Pero no era solo ella, incluso los empleados mayores, que antes miraban a Tomás con sospecha, ahora susurraban entre ellos, preguntándose si, después de todo, este chico realmente tenía poderes o solo algo más raro, una fe inquebrantable. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Esa noche, después del primer paso real de Isa, aunque breve, toda la casa pareció respirar de otra manera. Fue como si hasta las paredes hubieran dejado escapar un suspiro colectivo, cansadas de tanto sufrimiento acumulado. Leandro no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. Hacía años que no hablaba con esa foto. Pero esa mañana murmuró algo suavemente, casi una promesa. Ella volverá. Al otro lado de la casa, Isa dormía abrazada a aquella piedra negra que Tomás le había regalado al principio. Parecía imposible, pero lo apretó con fuerza, como si supiera que el objeto era más que un amuleto. Era parte de él, un recordatorio viviente de todo lo que habían enfrentado juntos. En el pequeño cuarto de servicio, Tomás también estaba despierto. Sentado en el suelo, giraba entre sus dedos una hoja rota de cuaderno, donde accidentalmente había dibujado una figura humana con los brazos abiertos. Había sido un día largo, lleno de tensión y emoción, pero ahora, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión, sentía algo que no esperaba. Sentir allí pertenencia.